Bueno, señores, continúan las suspensiones de funcionarios que participaron de alguna manera en todo el proceso que ha permitido que ocurriera lo que hasta ahora se denomina como una fuga de Arias Quirinito, que es como lo conocemos, ¿no? Pedro Alejandro Castillo Paniagua. En esta ocasión, el Ministerio Público informó que están suspendidos en sus funciones el Procurador General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, el fiscal titular de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, que es Felipe de Jesús Restituyo. Le dimos seguimiento a este fiscal porque fue la persona que inicialmente estuvo a cargo del caso Emily, hasta que se designó al inspector Bolívar Sánchez como la persona que encabezó las investigaciones en este proceso en San Francisco. Pero también ha sido suspendido José Calasanz Morel, el Procurador General de la Corte de Apelación, adscrito a la Procuraduría Regional en San Francisco de Macorís, que fue el fiscal que actuó en el momento en el que el Ministerio Público participó en la audiencia para no oponerse a la variación de la prisión que estaban solicitando los abogados de alias Quirinito para que se le permitiera trasladarse a su residencia. Digamos que este caso es bastante complejo porque ya se suspendieron los jueces de ejecución de la pena tanto de San Cristóbal como de San Francisco de Macorís. Está suspendido el médico legista que certificó inicialmente, que confirmó los certificados médicos emitidos en clínicas privadas que identificaban que Quirinito podía tener cáncer, y fue la persona que después también certificó su muerte. Estamos hablando de que también se ha suspendido este fin de semana y de manera administrativa al encargado de supervisión del medio libre del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Son algunas de las decisiones que se están adoptando en la medida en que se avanza en este proceso de investigación para determinar quiénes pudieron haber participado en lo que hasta ahora es considerado como una fuga por la propia Procuraduría General de la República, que entiende que Quirinito no ha muerto, como dice un certificado médico, un certificado del médico legista adscrito al INASIF de apellido Herrera, que indicaba que él podía confirmar que en esa fecha este hombre involucrado con delitos importantes y condenado a 20 años de prisión en la justicia había fallecido en San Francisco de Macorís. Datos relevantes adicionales a este tema, uno de ellos es que la esposa de Quirinito ha dicho en más de una ocasión que él murió, le ha dicho a las autoridades que él murió, pero no dice dónde fue enterrado, ni quién se lo llevó, ni dónde está. Su abogado, ustedes lo escuchaban hace unos días hablar acá, indicaba lo mismo, que se tenía la información de que él había fallecido, pero que la esposa no tenía por qué decir dónde estaba el cadáver. Una situación que llama la atención porque habría que ver hasta dónde las autoridades pueden forzar que este dato se entregue, pero también demuestra este proceso que hubo una muy baja supervisión de las autoridades correspondientes. Estamos hablando de que a Quirinito se le envía de San Cristóbal a San Francisco de Macorís, basándose el juez en unos certificados médicos que no estaban emitidos ni siquiera a su nombre, sino a nombre de su madre. Lo trasladan a San Francisco de Macorís, supuestamente atendiendo a una situación humanitaria para permitírsele estar cerca de su familia. Ahí se emite un certificado médico indicando que tiene cáncer. Al día de hoy se ha demostrado también que después de que la jueza de San Francisco de Macorís solicitara un certificado médico de la Clínica Oncológica del Nordeste que confirmara el diagnóstico de un médico de Santiago que había dicho, de apellido Núñez, que había dicho que él tenía un cáncer en la lengua, ella le otorga la prisión domiciliaria, y el certificado médico del doctor Garabot de San Francisco de Macorís se emite 10 días después. Tiene fecha del 5 de junio, cuando es a finales de mayo, cuando se le otorga la prisión domiciliaria a alias Quirinito. Por eso es importante que las autoridades determinen el nivel de participación de cada uno de estos actores en este posible escape, pero para que sea escape tiene que aparecer este hombre, sí, Pedro Alejandro Castillo Paniagua, tiene que aparecer. Si aparece el cadáver,
falleció y lo que puede haber es sanción administrativa o depende del tipo de función y de funcionario del que se trate, puede haber consecuencias por el tratamiento que se le dio a este caso. Claro. Desde un Ministerio Público que no informó a la Procuraduría todo lo que estaba ocurriendo, un Ministerio Público que no se opuso a la variación hacia la prisión domiciliaria de manera extraña, tratándose de un preso vinculado a redes mafiosas y que estaba condenado por asesinato, pero si no aparece el cadáver, si no aparece vivo, no se puede confirmar que se ha escapado tampoco. Y eso limita las posibilidades de las autoridades de tener consecuencias mayores en los tribunales y de determinar el nivel de participación de esa supuesta fuga que hasta ahora las autoridades tienen establecidas como tal, pero este proceso está en investigación. Claro, es un caso cargado de irregularidades por todo lo que se ha dicho, por todo lo que ha salido a la luz pública a partir de investigaciones o publicaciones que han hecho los medios de comunicación. La investigación inicial o en su fase inicial que realizó la Procuraduría General de la República, a partir de la cual determinó que todos los indicios indicaban que Castillo Paniagua, alias Quirinito, se encontraba vivo y que por ende la Procuraduría General de la República había emitido una orden de captura, ya sea a nivel nacional por los organismos de investigación local o a nivel internacional por la Interpol. Es decir, hay toda una búsqueda y esa búsqueda responde a esa investigación que realizó el Ministerio Público y a las denuncias que se han estado haciendo. Ha salido, como tú señalabas, a la luz pública la documentación que sustentó primero el traslado y después el cambio de orden en materia de prisión, es decir, de la prisión en una cárcel de San Francisco de Macorís, finalmente a una prisión domiciliaria. Todo esto está sustentado en documentos que se indican que han sido falsos. Lo que se señalaba, un primer documento, certificado médico a nombre de la madre que sirvió de base para el traslado desde Najayo hacia una cárcel de San Francisco de Macorís, y luego esta información que da Amelia en el sentido de que el informe del oncólogo se dio 10 días después de haberse variado la prisión a prisión domiciliaria de Castillo Paniagua. Hasta ahora, bueno, el periódico El Día hace un cálculo de que cerca de 17 funcionarios del orden judicial y del sistema penitenciario de la República Dominicana, del Ministerio Público, han sido suspendidos en sus cargos y estarán suspendidos hasta tanto concluyan las investigaciones que permitirían determinar qué fue lo que definitivamente pasó en este caso de Castillo Paniagua. De todas formas, ya distintos sectores han estado planteando que este es un caso más que demuestra la situación de deterioro en que se encuentra la justicia en la República Dominicana. Este caso pone al desnudo el sistema judicial de nuestro país y toda la connivencia, los vínculos, las asociaciones delictivas que se dan en torno a la justicia para favorecer a determinadas personas que, aunque hayan sido condenados, como es este caso de Quirinito, tienen la fuerza, sobre todo en términos económicos, en este caso específico, como para ser favorecido a través del fraude por la justicia en nuestro país. Tanto el caso del traslado como el caso mismo del cambio de la orden de prisión hacia prisión domiciliaria demuestra los privilegios que determinados grupos pueden comprar en la justicia dominicana, y esto solo es posible porque se cuenta con una justicia
que aunque desde hace décadas se viene haciendo supuestamente reforma para mejorar su funcionamiento, todavía es una justicia permeada y penetrada por la corrupción, donde quien tiene o cuenta con algún tipo de poder, ya sea económico, pero al mismo tiempo político, puede ser favorecido por la justicia, como este caso. Por eso es esencial que las investigaciones con relación a Quirinito puedan concluir. Ya se ha tenido un tiempo bastante largo. Uno no entiende o no termina de entender cómo a semanas de que este caso haya sido destapado, no se haya tenido conclusiones sobre el proceso de investigación que se ha estado llevando a cabo, que se supone que se ha estado llevando a cabo. Primero, el país no es un país tan grande, y en segundo lugar, si existe la posibilidad de que haya salido, pues que se pueda desde algún lugar o desde algún punto de donde salió, pues tener información respecto a esto. Esto no llama la atención. Por lo menos hasta ahora no se ha podido determinar si salió del país. No hay registros de una posible salida, aunque sabemos que si pudo evadir la justicia, como piensa la Procuraduría General de la República, saliendo de la cárcel después de una sentencia definitiva ya fallada por la Suprema Corte de Justicia, también es fácil obtener documentos de identidad falseados y cambiados que le permitieran probablemente salir por algún puerto o aeropuerto de la República Dominicana, pero hasta ahora todo eso es especulación, porque las autoridades no han podido establecer su paradero. Hasta ahora se investiga también a los médicos que firmaron los certificados médicos. Hay uno del doctor César Augusto Núñez Rojas, que es el primer médico que aparentemente habla de la posibilidad de que él tenga un cáncer en la lengua. Algunos especialistas entienden, lo que pasa es que sí que llama la atención que aparentemente en medio de este documento se habla de una gravedad de la enfermedad que podría ser considerada como una enfermedad terminal, y eso se está identificando la posibilidad de que, primero, de que esta enfermedad realmente la tuviera, la padeciera, alias Quirinito, Pedro Alejandro Castillo Paniagua, y segundo, la gravedad o no del nivel, la etapa en la que se encontraba este cáncer, y si es cierto que no podía ser atendido permaneciendo en prisión y quizás con una atención médica especializada, ya sea saliendo de vez en cuando o llevando especialistas al centro penitenciario donde estaba recluido. Ha habido una serie de inobservancias que las autoridades deben determinar si fueron cometidas adrede o simplemente hay personas que fueron atrapadas en su buena fe, como ha alegado la jueza de ejecución de la pena Aleida Jiménez Acosta, por ejemplo, pero no se puede entender cómo en el Tribunal de San Cristóbal el juez de ejecución de la pena, Willy de Jesús, le presentan un certificado médico que está a nombre de la madre de Quirinito y otorga el cambio de prisión atendiendo a esas supuestas situación humanitaria sin haber verificado esos documentos. También está pendiente que se diga cuál fue el papel del Ministerio Público en San Cristóbal cuando se permitió ese traslado. En el caso del Ministerio Público de San Cristóbal no se ha tomado ninguna acción al respecto, entonces eso también está pendiente de que se indique qué ha ocurrido allí, hasta dónde las autoridades pueden presionar a la esposa de Quirinito, que había sido su abogada y garante incluso, para que se pueda establecer el paradero de su cadáver o de la persona. Entonces vamos a ver, las autoridades es evidente que han comenzado a tomar acciones disciplinarias y que están en un proceso de investigación que hasta ahora lo que les permite es establecer una suspensión para que posteriormente se determine, en función del nivel de participación y de involucramiento en esta supuesta fuga, se determine las sanciones correspondientes a cada uno de los mencionados. En la sentencia de la jueza Aleida Jiménez se había indicado que se le diera un seguimiento a través del sistema de supervisión del medio libre. Uno se pregunta cómo es que a esta persona lo envían a su casa a finales de mayo, principios de junio, se hacen fotografías de una o dos visitas de los encargados de la supervisión,
se establece que supuestamente murió el 5 de julio, había una audiencia planteada para el 26 de agosto y ninguna de las cabezas de estas instituciones había tenido una confirmación de que esta persona supuestamente murió. ¿Qué pasó en el sistema de supervisión penitenciario con relación a la siguiente visita? ¿Cómo se enteraron? ¿Tenían los documentos? Es ese tipo de información y luego el rol del Ministerio Público en San Francisco de Macorís que está siendo cuestionado por las mismas autoridades y por los inspectores que están trabajando la investigación. En otro orden, Amelia, el día de hoy, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuyo juez José Alejandro Vargas la preside, o el juez Alejandro Vargas la preside, conocerá la solicitud de medida de coerción el día de hoy al presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, y de otras 5 personas que han sido acusadas de estafar a 19 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un viaje a la ciudad de Nueva York con un supuesto diálogo, el intercambio que tradicionalmente tienen las Naciones Unidas con estudiantes de distintos países del mundo, el diálogo interamericano, donde en esta ocasión se armó toda un argumento indicando que una universidad de los Estados Unidos junto a las Naciones Unidas estaba ofreciendo la posibilidad de realizar ese diálogo y de viaje de jóvenes a este país para participar de una actividad, y los jóvenes cuando llegaron a los Estados Unidos por las autoridades de migración se dieron cuenta de que esta actividad realmente no estaba programada, era una farsa, era parte de un fraude que había montado un grupo acá en el país, coordinado o encabezado por Jimmy Zapata, en donde participaron otras personas, otros imputados, y estamos hablando de la Fundación Líderes del Futuro, que fue la institución encargada de la organización de este viaje, y como imputados además está el señor Jorge Luis Tavares, Kermis Riveras, Luis Cruz, Luis Báez y José Marte. Hay que esperar hoy cuál es el resultado del juez, pero sobre todo, Amelia, lo que uno quisiera es que nueva vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tengamos que ver la paralización de docencia porque a un grupo de estudiantes, algunos vinculados a la Federación de Estudiantes Dominicanos, quizás otros no, pero que un grupo de estudiantes entiendan que tienen el derecho de hacer desórdenes en esta universidad y de parar la docencia porque esta persona, Jimmy Zapata, el presidente de la FED, ha sido apresada, cuando lo que se debe es permitir que en este caso la justicia dominicana pueda determinar las responsabilidades o no que tiene esta persona en este fraude que hemos calificado en otras oportunidades como de muy grave. Bueno, este país no necesita líderes así, eso de líderes del futuro, que se dediquen a estafar a compañeros de estudio, a estudiantes universitarios con una historia totalmente falsa para hacerse de dinero, que es lo que se indica que ha ocurrido aquí. La verdad es que ese no es el tipo de liderazgo que se necesita en la República Dominicana. Habría que determinar si las 6 personas que hasta ahora son las imputadas en este caso tienen el mismo nivel de participación y si tenían conocimiento de la trama que había detrás de este viaje. Estamos hablando de que hasta ahora hay 6 personas sometidas a la justicia, tú mencionaste algunos de esos nombres y hoy se podría establecer el tipo de medida de coerción que el juez considere pertinente para que el caso continúe evolucionando. Estamos hablando de una
posible estafa que fue denunciada en marzo de este año. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Distrito Nacional, ha estado investigando esta denuncia durante todos estos meses. Por lo menos 19 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reclaman que haya justicia con relación a lo que ellos dicen les ocurrió. Esta fundación, Líderes del Futuro, los organizó para llevarlos a participar en el modelo de las Naciones Unidas. Supuestamente, para participar en esa actividad en los Estados Unidos, le cobró $800 para unos supuestos trámites de visa. Se les está acusando de falsificar documentos porque a los estudiantes les entregaron una carta de la Universidad Libanesa de los Estados Unidos, de Nueva York, y esta universidad posteriormente confirmó que no había emitido documento alguno, que esa invitación no existía. Basándose en esa invitación y en una serie de documentos que estos estudiantes llevaron a la Embajada de Estados Unidos, se les concedió un visado especial para que pudieran participar en este congreso. Esa inmigración en Estados Unidos, donde son detenidos y se comienza a investigar cuál era el nivel de participación, para dónde ellos iban, y se establece o establecen las autoridades de migración que primero, que para esa fecha no se realizaba el modelo de las Naciones Unidas. Segundo, se confirma que esa actividad se hace para estudiantes preuniversitarios. Por tanto, no había consistencia entre lo que los estudiantes universitarios planteaban y la manera en la que se desarrolla esta actividad, que es conocida a nivel mundial y para la cual incluso se dan visados especiales, etcétera. Se confirma con la Universidad Libanesa que no había emitido esa carta de invitación y que por tanto el documento que se le había entregado aquí a los estudiantes era un documento falsificado. Entonces estamos hablando de una situación grave, pero además los estudiantes, acompañados de su abogado, han dicho que el grupo no era exclusivamente de estos 19 o de estas 19 personas, que era un grupo de alrededor de 40 que de manera sistemática se estuvo reuniendo cada domingo o en Santo Domingo o en Baní para recibir unos supuestos talleres para que pudieran estar preparados para ir a esta actividad. Acusan al presidente de la FED junto a un regidor, que ahora no recuerdo el nombre, Luis Báez, de ser las personas que de manera constante estuvieron ofreciendo esos talleres. ¿Qué pasó con el resto de las personas? A este grupo, además de los $800 que se les exigieron, también les pidieron una garantía de unos $10,000 que tenían que poner por si se quedaba alguno de ellos, le iban a cobrar ese dinero. Lo que se ha determinado es que existe la posibilidad de que una parte del grupo sí supiera que detrás de todo esto lo que había era la intención de hacer un viaje y facilitar la entrada hacia los Estados Unidos de personas que sí pretendía quedarse. Todo esto es lo que se está investigando al día de hoy. Habría que establecer las responsabilidades que tiene cada uno de los encartados. Y lo que sí está claro es que aquí hay un grupo de jóvenes que tiene un problema a futuro. Impedimento de entrar o de solicitar un visado por lo menos por 5 años, tienen que pedir un perdón. Hay consecuencias posteriores para gente que hoy en día podría estar limitada incluso de pedir un visado especial o una beca para ir a Estados Unidos, y por eso las autoridades estadounidenses están muy interesadas en este caso. Eso es lo que se ha explicado, que no es solamente un interés de las autoridades dominicanas, porque estamos hablando de un fraude que trasciende en nuestras fronteras. Vamos a ver qué ocurre ahí y por lo menos dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ojalá y a partir del día de hoy haya calma, haya docencia y que este proceso siga su curso en los tribunales, mientras los demás estudiantes tienen la posibilidad de recibir sus clases como están establecidas